La potencia se calcula mediante la multiplicación del voltaje con la corriente. Tenemos aquí la potencia de corriente directa, nos dice que es igual al voltaje por la corriente, donde P es la potencia y se mide en vatios. V es el voltaje y se mide en voltios. La I es la corriente y se mide en amperes. Tenemos aquí nuestro circuito modelo, el cual tiene nuevamente la fuente de corriente directa y la resistencia. Aplicando un voltaje a la resistencia, generamos una corriente. Vamos a probar con diferentes valores de voltaje y diferentes valores de corriente, para el ejemplo del cálculo de la potencia. En este caso vamos a calcular la potencia que está disipando la resistencia. Bien, cuando la fuente de voltaje entrega 5 voltios y hace circular una corriente de 0.5 amperios a través de la resistencia, lo que hacemos es multiplicar ambos, es decir, el voltaje 5 voltios por la corriente que pasa a través de la resistencia, que es de 0.5 amperes. Al multiplicar nos da un valor de 2.5 watts o 2.5 vatios. Entonces decimos que la resistencia está disipando 2.5 vatios de potencia. En el caso de que la fuente entregue 3.7 voltios y al medir en esta línea tenemos una corriente de 0.3, simplemente multiplicamos los valores 3.7 por 0.3. Esto nos da un resultado de 1.11 watts. También podemos calcularla con 4.2 voltios, es decir, que la fuente está entregando 4.2 voltios y al medir la corriente nos da un valor de 0.12 amperios o 120 miliamperios. Recuerde que puede pasar miliamperios a amperios simplemente dividiéndola entre 1000. Y si tiene amperios puede multiplicarlo por 1000 y lo pasa a miliamperios. En este caso, como tenemos 0.12 amperios, al multiplicarla por 1000 nos da en miliamperios, que es 120 miliamperios. En este caso, para obtener una respuesta en watts, simplemente las unidades del voltaje tienen que estar en voltios y las unidades de la corriente en amperios. Aquí podríamos colocar 0.12 en vez de 120, y lo que nos da un resultado de 0.504 watts o vatios. Ahora vamos a entender un poco lo que es la potencia disipada en un elemento resistivo. Considere el siguiente circuito formado por una fuente de voltaje, el cual al aplicarla genera una energía eléctrica a través de este material conductor, sea de cobre. Y tenemos aquí este bloque que es la resistencia. Lo que se puede observar aquí son los electrones que están quietos. Cuando nosotros encendemos el circuito, los electrones pasarán a través de la resistencia. Observen estas pequeñas barras que se encuentran de manera horizontal dentro de la resistencia, las cuales representan los átomos de la propia resistencia. Ciertos electrones podrán pasar a través de ella, pero otros chocarán con los átomos de la resistencia. Estas colisiones generan calor en cada impacto. A este calor que se comienza a obtener mediante las colisiones de los electrones con los átomos de la resistencia se denomina energía calorífica, y es lo que causa el calor que nosotros vemos cuando una resistencia se calienta, ya que los electrones pasan a través del material y éste se opone al paso de la propia corriente, al paso del propio flujo de los electrones,
Esta oposición es que internamente realmente están colisionando unos átomos con los electrones. En cada colisión se genera calor. Este se disipa al ambiente y también podemos observar físicamente que la resistencia se calienta. Ciertas resistencias, como lo veremos más adelante cuando hablemos acerca de este tema, podrá observar que tienden a disipar una cierta cantidad de potencia máxima. No pueden aguantar cualquier potencia, sino que son medidas mediante ya sea un cuarto de vatio, medio vatio, un vatio, 2 vatios, etcétera. Entonces, cuando uno solicita una resistencia, tiene que ver mucho estos temas de cuánta potencia pueden disipar como máximo. Si nosotros al realizar un cálculo sabemos que esta potencia llega máximo a disipar 1 vatio, entonces lo que hacemos simplemente es que compramos una resistencia que soporte más de 1 vatio, por ejemplo una de 2 vatios. De esta manera aseguras de que la resistencia puede aguantar la potencia a la cual la vas a poner a trabajar.